Antes de ver este nuevo vídeo, permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda su información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Temporada 2009-2010. Después de eliminar al Galatasaray y al Sporting de Portugal, el Atlético de Madrid se enfrenta al Valencia en los cuartos de final de la Europa League. En la ida en Mestalla, una contra conducida por Agüero fue finalizada a placer por Forlán. El Valencia reaccionó con un zapatazo de Manuel Fernández, pero Antonio López volvía a adelantar a los colchoneros. Finalmente, David Villa establecía el empate a 2 definitivo. En el Vicente Calderón los rojiblancos llevaron el mando, aunque con escaso acierto en el remate. Los valencianistas fueron despertando en el tramo final. Un chutazo de Villa hacía temblar el travesaño, y un postrero agarrón a Ziggy dentro del área que el árbitro ignoró le daba al Atlético un polémico pase a las semifinales. Allí, un solitario gol de Diego Forlán ante el Liverpool concedía una mínima ventaja para la vuelta en Anfield. El mítico club inglés confiaba en la mística de su estadio para lograr la remontada, y un tanto de Aquilani conseguía forzar la prórroga. En el tiempo extra, un disparo cruzado de Benayoun ponía a los Reds en la final. Sin embargo, Forlán apareció al rescate de su equipo. ¡Del Atlético de Madrid! ¡Uruguayo! ¡Diego Forlán! El conjunto de Quique Sánchez Flores accedía 24 años después a una final europea. Atlético de Madrid y Fulham disputaron en Hamburgo la primera final bajo el nombre de Europa League. Los madrileños dieron el primer aviso con un remate de Forlán al palo, e instantes después, el delantero uruguayo aprovechó un accidental pase de Agüero para hacer el 1-0. Sin embargo, el Fulham conseguiría empatar rápidamente con una volea de Davis. En la segunda mitad, De Gea sostuvo a su equipo con una parada salvadora, y el choque se iba a marchar a una prórroga llena de incertidumbre. El Atleti lo intentaba con coraje y corazón, y cuando la gasolina parecía acabarse, Agüero metió un balón en el área para que Forlán lograra un gol inolvidable. 48 años después, el Atlético de Madrid volvía a levantar un título europeo. Ese triunfo le dio el billete para disputar la Supercopa de Europa ante el Inter de Milán. Los neroazzurros salieron dispuestos a mostrar su condición de campeones de Europa, pero los de Quique esperaron su momento y una jugada de Reyes abría el camino de su triunfo. Los rojiblancos no bajaron el pistón y Simao sirvió en bandeja el segundo gol Agüero. En el último minuto el Inter dispuso de un penalti a su favor, pero De Gea se agigantó ante Diego Milito y sentenciaba un nuevo título para los colchoneros. 2 años después, ya con Simeone como técnico, el Atlético de Madrid se muestra arrollador. Los madrileños superarían con facilidad al Lazio y Besiktas en las primeras rondas. En los cuartos de final ante el Hannover, Falcao adelantaba a los rojiblancos, pero un tanto de Diouf devolvía las tablas al marcador. En el último suspiro, un gran gol de Salvio daba un agónico triunfo a los de Simeone. En la vuelta en Alemania, el Atlético jugó con serenidad y la sangre fría de Adrián abría el camino de la clasificación. Pero los alemanes iban a vender cara a su derrota, y no sería hasta el minuto 86 cuando el Tigre Falcao daba el zarpazo definitivo. El Atlético de Madrid se volvería a encontrar con el Valencia en su camino hacia una nueva final europea. El conjunto rojiblanco tuvo una salida electrizante, y Falcao sacó su instinto depredador para cabecear un balón al fondo de la red. Los Ches sufrían, pero en el añadido del primer tiempo Jonas sorprendía al Calderón. Tras la reanudación, el Atlético se levantó del golpe y Miranda puso el 2-1. Poco después, Adrián se encargó de ampliar la ventaja con una jugada personal.
El equipo colchonero era un vendaval y Falcao se marcó un golazo de antología. El Valencia estaba casi ahogado, pero en el último segundo Ricardo Costa daba un suspiro de aire para los visitantes. Sin embargo, en Mestalla, un tremendo chutazo de Adrián confirmaba a los madrileños su billete para la final. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao disputaron en Bucarest la final de la Europa League 2012. A los 7 minutos, un inapelable zurdazo de Falcao asestaba el primer zarpazo a los leones. El equipo vasco trató de recomponerse, pero una fiera andaba suelta y el Tigre con una gran maniobra colocaba el segundo en la jaula. En el segundo periodo los de Bielsa se estiraron y Courtois frenaba las embestidas de los vizcaínos. Los madrileños pudieron noquear a la contra con un disparo al palo de Falcao, pero sería Diego, en una jugada plena de habilidad, quien ponía la sentencia definitiva. El Atlético de Madrid, con un Falcao descomunal, celebraba su segunda Europa League y el primer título de la era Simeone. 3 meses después, los rojiblancos se citan con el Chelsea en la Supercopa de Europa. Un remate al larguero de Falcao comenzaba a avisar de las intenciones. El delantero colombiano picaría poco después con clase ante la salida de Che. La presencia del Tigre era avasalladora y lograría su segundo tanto con un gran zurdazo. La voracidad del ariete era insaciable y después de un disparo a la madera, aprovechó una asistencia de Arda para conseguir su hat-trick y liquidar la final. Ya en la segunda mitad, Miranda colocaba el 4-0 en el marcador. En la recta final, Cahill anotaba el tanto del honor para los Blues, que no impedía a los rojiblancos celebrar su segundo doblete continental en tan solo 3 años. El conjunto de Simeone se hizo un habitual de la Champions durante los siguientes años. Sin embargo, en la temporada 2017-18 los colchoneros caerían inesperadamente en la fase de grupos. Desde ese momento el Atlético de Madrid pasaría a ser el gran candidato para ganar la Europa League, y los rojiblancos arrollarían a Copenhague y Lokomotiv de Moscú en las 2 primeras eliminatorias. En los cuartos de final los madrileños reciben en el Metropolitano al Sporting de Portugal. A los 22 segundos Koke anotaba el gol más rápido del Atleti en competición europea. Tras ese meteórico tanto, Griezmann aprovechó un error de Mathieu para poner la clasificación en bandeja. En la vuelta en el José Albalade un tanto de Freddy Montero hacía creer a los portugueses. El equipo de Jorge Jesús arrinconó a los colchoneros, pero la solvencia de Oblak le daba a los de Simeone un sufrido pase a la siguiente ronda. El Atlético de Madrid abriría la llave de las semifinales visitando un Arsenal Stadium que se vestía con sus mejores galas. El cuadro londinense salió como un vendaval, pero Oblak impedía que se moviese el marcador. A los 10 minutos de partido, Versálico sería expulsado por doble amarilla. Con un hombre más, los Gunners incrementaron su asedio y a la hora de partido Lacazette derribaba la resistencia atlética. El tanto espoleó a los ingleses que buscaron el segundo. Sin embargo, cuando peor estaba el partido para el Athletic, Antoine Griezmann marcaba un gol que valía su peso en oro. En Madrid el Metropolitano escribiría su primera gran página y un gol de Diego Costa metía al Atlético en otra final europea. Los rojiblancos tenían una nueva cita con la historia ante el Olympique de Marsella en Lyon. El equipo francés salió con una altísima intensidad, pero un error en la salida de balón de los galos sirvió a Griezmann para depositar el cuero en la red. El jugador francés lograría su segundo tanto picando con clase ante el arquero. El festival de los colchoneros lo culminaría Gavi con el tercero de la noche. El equipo de Simeone se exhibió en Lyon, levantaba su tercera Europa League
y partiría rumbo a la Supercopa Europea, donde esperaba un viejo conocido. El 15 de agosto de 2018, Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan en Tallin la Supercopa de Europa. En el primer minuto, Diego Costa culminaba una jugada de garra y fe con un potente derechazo. El Madrid reaccionaría bien al mazazo y Karim Benzema ponía el empate. A la hora de partido, el árbitro pitó penalti tras una mano de Juanfran y Sergio Ramos engañaba a Oblak. Pero el Atlético nunca se rindió y Diego Costa mandaba el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Saúl marcaría de volea un gol extraordinario. Los merengues se desplomaron y acto seguido Koke sentenciaba la final. El Atlético de Madrid tumbaba su ogro europeo y era por tercera vez supercampeón de Europa.